Hola, hola, mujeres valiosas, ¿cómo se encuentran en esta mañana? Espero que hayan podido descansar el día de ayer y hoy se encuentren listas y preparadas para recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Saludos también a ustedes y bendiciones a quienes me escuchan durante las horas de la tarde. Espero que hayan tenido un día muy bendecido y muy bonito. Recordemos el tema Mujeres Valiosas de esta semana es atendiendo el llamado de Dios. Recuerden que estamos en nuestra semana número 8. El Señor nos ha estado ministrando por medio de su palabra en cómo es que podemos atender su llamado y pues una de las maneras es escuchando, obedeciendo y confiando que Él es quien va con nosotros durante el camino. El día de hoy estaremos leyendo en el libro de Génesis, capítulos 28 al 31, pero antes, como cada día, me gustaría compartir con ustedes lo que leímos el día de ayer, que fue Isaías 40 al 44, y yo escribí lo siguiente, que Dios nos recuerda que Él fortalece al cansado, sostiene a quienes esperan en Él y nos llama por nombre. Cuando escuchamos su voz, encontramos la fuerza para seguir adelante con confianza, confiando en que Él es quien va y guía nuestro camino. Recordemos que Dios fortalece a quienes responden a su llamado. Así es, mujeres valiosas, vamos a iniciar con una oración antes de leer los capítulos que vamos a estar leyendo el día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por esta mañana que tú nos has regalado. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de venir un día más a leer de tu palabra, escuchar tu palabra y aprender de ella, Señor. Te pido, Señor, en esta mañana que tú abras nuestro corazón, que tú abras nuestro entendimiento para que cada palabra, cada capítulo, cada versículo que vayamos a estar leyendo, Señor, seamos ministradas por medio de ti, Padre. Te pido que tú pongas un carbón encendido sobre mis labios, Padre, para que solo palabra tuya ministre cada corazón de cada persona, cada mujer que se encuentra en estos momentos leyendo tu palabra junto conmigo. Ponemos esta lectura en tus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, vamos a iniciar en el libro de Génesis capítulo 28 al capítulo 31. Capítulo 28. Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó: no te cases con ninguna mujer de aquí de Canaán. Vete ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y cásate allá con una de las hijas de tu tío Labán. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y haga que salgan de ti hermosas generaciones, que también te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham para que puedan poseer esta tierra donde ahora vives como extranjero, hasta tierra que Dios le prometió a Abraham. Así envió Isaac a Jacob a Padán Aram, a la casa de Labán, quien era hijo de Betuel, el arameo, y hermano de Rebeca, la madre de Jacob y de Esaú. Esaú supo que Isaac había bendecido a Jacob y que lo había enviado a Padán Aram para casarse allá. También se enteró de que al bendecirlo le dio la orden de no casarse con ninguna cananea, y de que Jacob había partido hacia Padán Aram en obediencia a su padre y a su madre. Entonces Esaú se dio cuenta de la antipatía de su padre por las cananeas. Por eso, aunque ya tenía otras esposas cananeas, Esaú fue hasta donde vivía Ismael, hijo de Abraham, y se casó con una hija, Mahalat, que era hermana de Naballot. Jacob partió a Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche, porque ya estaba anocheciendo. Tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Ahí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó: en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta.
Y con mucho temor añadió: «Qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios, es la puerta del cielo». A la mañana siguiente, Jacob se levantó temprano, tomó la piedra que había usado como almohada, la erigió como una estela y derramó aceite sobre ella. En aquel lugar había una ciudad que se llamaba Luz, pero Jacob le cambió el nombre y le puso Betel. Luego Jacob hizo esta promesa: «Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, y si me da alimento y ropa para vestirme, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que yo erigí como pilar será casa de Dios, y todo lo que Dios me dé le daré la 10ª parte». Vamos al capítulo 29. Jacob continuó su viaje y llegó a la tierra de los orientales. Al llegar, vio en medio del campo un pozo donde descansaban 3 rebaños de ovejas, ya que éstas bebían agua de ahí. Sobre la boca del pozo había una piedra muy grande. Por eso los pastores corrían la piedra solo cuando estaban juntos todos los rebaños, y luego de abrevar a las ovejas volvían a colocarla en su lugar sobre la boca del pozo. Jacob les preguntó a los pastores: «¿De dónde son ustedes?». «Somos de Harán», respondieron. «¿Conocen a Labán, el hijo de Nahor?», volvió a preguntar Jacob. «Claro que sí», respondieron. Jacob siguió preguntando: «¿Se encuentra bien de salud?». «Sí, está bien», le contestaron. «A propósito, ahí viene su hija Raquel con las ovejas». Entonces Jacob les dijo: «Todavía estamos en pleno día y es muy temprano para encerrar el rebaño. ¿Por qué no les dan de beber a las ovejas y las llevan a pastar?». Y ellos respondieron: «No podemos hacerlo hasta que se junten todos los rebaños y los pastores quiten la piedra que está sobre la boca del pozo. Solo entonces podremos dar de beber a las ovejas». Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas de su padre, pues era ella quien las cuidaba. En cuanto Jacob vio a Raquel, hija de su tío Labán, con las ovejas de éste, se acercó y quitó la piedra que estaba sobre la boca del pozo y les dio de beber a las ovejas. Luego besó a Raquel, rompió en llanto y le contó que era pariente de Labán por ser hijo de su hermana Rebeca. Raquel salió entonces corriendo a contárselo a su padre. Al oír Labán las noticias acerca de su sobrino Jacob, salió a recibirlo y entre abrazos y besos lo llevó a su casa. Ahí Jacob le contó todo lo que había sucedido, y Labán le dijo: «Realmente tú eres de mi propia sangre». Jacob había estado ya un mes con Labán cuando éste le dijo: «Por más que seas mi pariente, no vas a trabajar para mí gratis. Dime cuánto quieres ganar». Labán tenía 2 hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor Raquel. Lea tenía ojos apagados, mientras que Raquel era una mujer muy hermosa. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: «Me ofrezco a trabajar para ti 7 años a cambio de Raquel, tu hija menor». Labán le contestó: «Es mejor que te la entregue a ti y no a un extraño. Quédate conmigo». Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel, pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Entonces Jacob le dijo a Labán: «Ya he cumplido con el tiempo pactado. Dame mi mujer para que me case con ella». Labán reunió a toda la gente del lugar y ofreció una gran fiesta. Pero cuando llegó la noche, tomó a su hija Lea y se la entregó a Jacob, y Jacob se acostó con ella. Además, como Lea tenía una criada que se llamaba Silpa, Labán se la dio para que la atendiera. A la mañana siguiente, Jacob se dio cuenta de que había estado con Lea y le reclamó a Labán: «¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán le contestó: «La costumbre en nuestro país es casar primero a la mayor y luego a la menor. Por eso cumple ahora con la semana nupcial de esta, y por 7 años más de trabajo te daré la otra». Así lo hizo Jacob, y cuando terminó la semana nupcial de la primera, Labán le entregó a Raquel por esposa. También Raquel tenía una criada llamada Bilha, y Labán se la dio para que la atendiera. Jacob entonces se acostó con Raquel y la amó mucho más que a Lea, aunque tuvo que trabajar para Labán 7 años más. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. Mientras tanto, Raquel permaneció estéril. Lea quedó embarazada y dio a luz un hijo al que llamó Rubén, porque dijo: «El Señor ha visto mi aflicción. Ahora, si me amara mi esposo». Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo al que llamó Simeón, porque dijo: «Llegó a oídos del Señor que no soy amada, y por eso me dio también este hijo». Luego quedó embarazada de nuevo y dio a luz un tercer hijo al cual llamó Leví,
porque dijo, ahora si me amara mi esposo, ¿por qué le he dado 3 hijos? Lea volvió a quedar embarazada y dio a luz un cuarto hijo al que llamó Judá, porque dijo, esta vez alabaré al Señor. Después de esto dejó de dar a luz. Capítulo 30. Cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me los das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Es él quien te ha hecho estéril. Aquí tienes a mi criada Bilha, propuso Raquel, acuéstate con ella, si ella dará a luz sobre mis rodillas, y por medio de ella también yo podré formar una familia. Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer a su criada Bilha, y Jacob se acostó con ella. Bilha quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob, y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. Después Bilha, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez y dio a luz a un segundo hijo de Jacob, y Raquel dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por eso Raquel lo llamó Neftalí. Lea, al ver que ya no podía tener hijos, tomó a su criada Silpa y se la entregó a Jacob por mujer, y ésta le dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó, ¡qué suerte! Por eso lo llamó Gad. Silpa, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar, ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz, por eso lo llamo Aser. Durante los días de la cosecha de trigo, Rubén salió al campo. Allí encontró unas frutas llamadas mandragoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, por favor, dame algunas mandragoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora quieres también quitarme las mandragoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandragoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. Al anochecer, cuando Jacob volvió del campo, Lea salió a su encuentro y le dijo, hoy te acostarás conmigo, porque te he alquilado a cambio de las mandragoras de mi hijo. Y Jacob durmió con ella esa noche. Dios escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo. Por eso lo llamó Isaacar. Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un sexto hijo. Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo, porque le he dado 6 hijos. Por eso lo llamó Zabulón. Luego Lea dio a luz una hija a la cual llamó Dina, pero Dios también se acordó de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José. Y dijo, ¿quiera el Señor darme otro hijo? Después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó, por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso, fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Jacob le respondió, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. ¿Cuánto quieres que te pague? Preguntó Labán. No tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy, cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados. Ellos serán mi salario. Así el día de mañana, cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado o algún cordero que no sea negro, será que te lo he robado. Está bien, acordó Labán, acepto tu propuesta. Ese mismo día Labán apartó todos los chivos rayados y moteados, todas las cabras manchadas y moteadas, todas las que tenían alguna mancha blanca y todos los corderos negros y los puso al cuidado de sus hijos. Después de eso, puso una distancia de 3 días de viaje entre él y Jacob. Mientras tanto, Jacob seguía cuidando las otras ovejas de Labán.
Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado y las puso en todos los abrevaderos para que el rebaño las tuviera enfrente cuando se acercara a beber agua. Cuando las ovejas estaban en celo y llegaban a los abrevaderos, los machos se unían con las hembras frente a las ramas y así tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. Entonces Jacob apartaba estos corderos y los ponía frente a los animales rayados y negros del rebaño de Labán. De esta manera logró crear su propio rebaño, diferente al de Labán. Además, cuando las hembras más robustas estaban en celo, Jacob colocaba las ramas en los bebederos frente a los animales para que se unieran mirando hacia las ramas, pero cuando llegaban los animales más débiles no colocaba las ramas. Así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños, criados y criadas, camellos y asnos. Vamos al capítulo número 31, el último capítulo que leeremos el día de hoy. Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que le pertenecía a nuestro padre y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor le dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde está el rebaño y les dijo: me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchas veces, pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo, los animales manchados serán tu salario, todas las hembras tenían crías manchadas, y si él acordaba, los animales rayados serán tu salario, todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayadas, manchados o moteados. En ese mismo sueño el ángel de Dios me llamó Jacob y yo le respondí: aquí estoy. Entonces él me dijo: fíjate bien y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una estela y me hiciste una promesa. Vete ahora de esa tierra y vuelve a la tierra de tu origen. Raquel y Lea le respondieron: ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. No ha venido y se ha gastado todo lo recibido por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso, haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos, puso en marcha todo su ganado junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente, esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán, el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día le informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes y los persiguió durante 7 días hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche Dios se le apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde se había acampado. También Labán acampó ahí junto con sus parientes y le reclamó a Jacob: ¿qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto con engaños y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y con música de tambores y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. Mi padre es más que suficiente para hacerles daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre. Pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob le respondió: la verdad es que me entró mucho miedo porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza.
Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos, busca lo que sea tuyo y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán, así que Labán entró en la carpa de Jacob, luego en la de Lea y en la de las dos criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la carpa de Lea, entró en la de Raquel, pero Raquel, luego de tomar los ídolos y esconderlos, bajó la montura del camello, se sentó sobre ellos. Labán los buscó por toda la carpa, pero no los encontró. Entonces Raquel le dijo a su padre: por favor, no se enoje mi padre si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi periodo de menstruación. Labán buscó los ídolos, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán e indignado le reclamó: ¿qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí frente a nuestros parientes y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuvieron contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además de lo que se robaban, de día o de noche tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y no dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus dos hijas y 6 por un ganado, y muchas veces me cambiaste el salario. Si no hubiera estado contigo, el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y trabajó en mis manos, y anoche me hizo justicia. Labán le replicó a Jacob: estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva de testimonio. Entonces Jacob tomó una piedra, la levantó como una estela y les dijo a sus parientes: junten piedras. Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron ahí junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Yegar Seduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. Ese montón de piedras declaró Labán, nos servirá de testimonio. Pero por eso se llamó Galaad y ese lugar, y también se llamó Mizpa, porque Labán juró: que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras y la estela que he levantado entre nosotros, señaló Labán. Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. El Dios de Abraham y el Dios de Nahor sea nuestro juez. Entonces Jacob juró por Dios, a quien temía su padre Isaac. Luego ofreció un sacrificio en lo alto de un monte e invitó a sus parientes a participar de la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche ahí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas y regresó a su casa. Amén y gloria a Dios por esta palabra que acabamos de leer aquí en estos capítulos, ¿verdad? Del capítulo 28 al 31, vemos que Dios se revela a Jacob y le dice que vaya, ¿verdad?, a la tierra de sus parientes. Y le dice que él va a ir con él. Cuando Jacob llega, ¿verdad?, a la casa de Labán, comienza él a trabajar, como lo leímos, por sus hijas, pero vemos lo que aconteció, que Labán le dio primero a su hija mayor, después le dio a Raquel, y pues esto nos enseña también a nosotros que muchas veces podemos escuchar, ¿verdad?, el llamado de Dios, y Dios utiliza a veces procesos que nosotros no podemos entender, por el cual Él obra de una manera diferente a la que nosotros estamos esperando. También vemos que Dios le dice a Jacob que regrese a la casa de sus padres. Jacob escucha y él se pone, ¿verdad?, en su camino. Aquí él atiende el llamado de Dios, y esto implica que él reconoce que a veces hay temporadas que ya terminaron. Él cumplió con todos esos años cuando trabajó para Labán, entonces él obedece y atiende el llamado de Dios y empieza su camino para irse. Estos capítulos también nos enseñan, mujeres valiosas, que atender el llamado de Dios es escuchar su voz y confiar en sus promesas. Así es, el día de mañana estaremos compartiendo con ustedes, ¿verdad?, lo que Dios siga ministrando durante este día por medio de esta palabra. Pidamos al Espíritu Santo para que Él siga hablándonos durante este día conforme a lo que leímos
leímos en esta mañana. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a concluir con una oración por la lectura del día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, en esta mañana que nosotros podemos seguir atendiendo, Señor, el llamado, Padre, que tú tienes para nuestra vida, Padre. Y sobre todo que tú nos enseñes, Señor, a obedecer tu voz, a escuchar tu voz, Señor, a confiar, Señor, en que ese llamado que tú tienes para nosotros, Señor, eres tú quien lo guía, eres tú quien lo dirige, Señor. Nuestro trabajo es confiar en ti, creer en tu palabra, creer en tus propósitos y en tus planes, Señor, porque sabemos que estos siempre son buenos, son agradables y son perfectos, Señor, cuando dejamos que tú actúes, Señor, conforme a tu voluntad, Padre. Te pedimos en esta mañana, Señor, que tú sigas ministrando a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, por medio de esta palabra. Te pido que tú guardes a cada mujer, a cada persona, Señor, que se encuentra en estos momentos leyendo y escuchando tu palabra. Guarda su camino, guarda sus pensamientos, sus decisiones y sus acciones. Señor, ponemos este día en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, muchas gracias, mujeres valiosas. Nos vemos el día de mañana, nuestro día número 52, y recordemos el tema de esta semana es atendiendo el llamado de Dios. Les deseo que tengan un muy bonito y bendecido día. Adiós.